Gracias, qué gusto saludarlos, un gusto estar nuevamente con ustedes. Lo anunciado, tenemos la visita de un economista, un doctor en economía. Un doctor que quisiéramos que cure la medicina, nos cure esta terapia en la que está agonizando Bolivia, como nos decía. Antonio Sorebe está con nosotros, él es analista económico, doctor en economía, docente en la Universidad de Mercer, director del Centro para el Estudio de la Economía y Libertad, trabajó como profesor asistente de economía de la Universidad Americana de Shanghai, de Emiratos Árabes, Dubái, autor de numerosos artículos y revistas especializadas, quien ha llegado a Bolivia de Estados Unidos para hacer una gira y hablar de este proyecto, de un proyecto económico, de un proyecto liberador, de un proyecto que de alguna manera usted seguramente tiene una posición a favor o en contra, seguramente. Antonio, ¿cómo está? Muy buenas tardes, bienvenidos a Encontrados a La Paz, Bolivia. ¿Qué tal, Gonzalo? Es un placer estar contigo en vivo en el estudio, realmente encantado de charlar contigo. Antonio, hablábamos antes de entrar al micrófono, yo le veía joven, usted es una persona bastante joven. Aparece las apariencias engañan, la barba tal vez. Tiene 50 años, me decía. Así es. ¿Por qué se fue de Bolivia? ¿Por qué eligió otro país y por qué estudió en Estados Unidos? Fíjate que eso es muy interesante. Yo siempre me defino como migrante, ¿no? Un migrante empedernido. Yo crecí en Camiri, y creyéndome camireño de chico, y me trajeron a La Paz a los 11 años y ahí me dijeron, en realidad tú naciste en La Paz. Y La Paz me trató muy bien, hice aquí el colegio, la Universidad Católica en los 90, donde estudié economía, pero me salió una oportunidad muy interesante para hacer una maestría en Chile, una beca, y entonces me fui inmediatamente a Chile, ¿no? Entonces, Camiri, La Paz, Chile, y ya cuando tenía una corteja más o menos seria en Chile, me salió un doctorado. Me tuve que ir a Estados Unidos, a Arizona, a hacer el doctorado. Entonces otra vez el migrante se iba, ¿no? Y en Estados Unidos viví 5 años en Arizona. Y ya después, cuando terminé el doctorado, mi primer trabajo fue en Dubái, como mencionaste. Entonces otra vez agarrar las maletas e irse, ¿no? La gente me dice, tú me decías, oye, qué maravilla, has tenido la oportunidad de conocer cosas, aprender idiomas o ver diferentes culturas. Y hay cierto glamour en eso, tienes toda la razón. Pero también hay una pena, porque vas dejando jironcitos de tu corazón, claro, y de tu querencia en los diferentes lugares. Veo a mis hijos, por ejemplo, que no van a crecer con la experiencia de vivir en Bolivia, de los churrasquitos de fin de semana, juntarse con la familia, ir al Hernando Siles, que para mí era una gloria de chico. Entonces tienes un poco de pena, y una de las cosas que a mí me mueve a trabajar, estudiando Bolivia, escribiendo sobre Bolivia, es que nuestras familias se rompen, pues, Gonzalo. Y eso me va a contar enseguida. Hablando de esa ruptura, lo que me está contando, estuve escuchando atentamente. ¿Hijos? ¿Cuántos hijos? 2 hijos. 2 hijos. Nacieron en Dubái. ¿En Dubái? Ellos dicen que son árabes. ¿Qué van a ser árabes, le digo yo? ¿El gentilicio es dubaní? ¿Cómo es? ¿Cuál es el gentilicio de alguien nacido en Dubái? Mira qué interesante. En español no lo sé. En inglés es Dubayan. Dubayan. Sí. Dubayan. En español será dubayense, Dubayano. ¿Esposa? ¿Casado? Divorciado, felizmente divorciado, pero no, mantengo muy buen contacto con mi ex esposa. Vivimos los dos en Georgia, así que estamos juntos. Tanto viajar por el mundo, conocer culturas, aprender de economías, resolver conflictos, meterse en conflictos, uno podría decir, quien sale fuera del país y se va a Estados Unidos, automáticamente se vuelve alguien liberal, capitalista. Yo creo que empiezas a apreciar las ventajas del liberalismo y del capitalismo viviendo en Estados Unidos, ¿no? Hay una cosa que yo siempre digo, Estados Unidos es muy aburrido. Y es muy aburrido porque todos los días son iguales. Pasa exactamente lo mismo. Te levantas en la mañana y vas al trabajo, no hay bloqueo, no hay paro, no hay marcha, no hay renuncias, ¿me explico? Entonces, esa es una ventaja de la institucionalidad. Estados Unidos es un país que ha abrazado una institucionalidad capitalista y pueden haber movimientos, ¿no? Eliges a Biden, después eliges a Trump, pero más o menos se mantiene esa institucionalidad y lo logras apreciar, la innovación, las empresas, la pujanza de la economía estadounidense, que tiene muchísimos beneficios. Entonces, claro, uno dice, esto es una cosa que hay que aprenderle a Estados Unidos o a otros países. Y ojalá en algún minuto aplicar eso en Bolivia. Y en Bolivia no se puede resaltar el tipo de economía que estamos viviendo desde el 2006, al estilo del movimiento al socialismo. No es aplicable, no es contagiable en la región y en el mundo, porque nos dicen acá que hay muchos que están pidiendo la receta de cómo se ha hecho este milagro económico en Bolivia.
No, pues, esa será la receta para el fracaso. Lo nuestro ha sido un mamarracho, Gonzalo, pero de verdad que ha sido un embuste. Hemos tenido mucha plata. Pero 55,000 millones de dólares. ¿No hemos administrado bien o la política que se ha ejecutado no era la adecuada? Creo que hemos administrado bien, ¿no? Tenemos una sede de UNASUR muy bonita, tenemos canchas de fútbol. Una sede de UNASUR que no funciona. Tenemos aeropuertos donde nadie llega, ¿no? Estoy siendo sarcástico, obviamente. Hemos usado pésimo los 55,000 millones de dólares. La gente tiene que entender que 55,000 millones de dólares, que fue lo que facturamos por gas, representa 4 veces el PIB nuestro del 2006. Entonces, imagínate la cantidad de plata que nos ingresó. Se nos acabó la bonanza el 2014 y ¿qué tenemos para mostrar de todo ese éxito del boom del petróleo? Nada, ¿no es cierto? Como te digo, las canchas, UNASUR, etcétera. Entonces, es un modelo que ni siquiera lo llamaría modelo, es una economía del despilfarro, del embuste, de la corrupción. Y cuando se nos acabó la buena nueva, digamos, la lotería del 2014, el 2014 es que se cayeron los precios, el gobierno le siguió metiendo, que no se note que se acabe la fiesta, nos endeudamos, quintuplicamos nuestra deuda. Entre nuestra deuda externa la quintuplicamos y al día de hoy nuestra deuda interna más externa representa el 80% del PIB. Nos comimos las reservas internacionales, como tú sabes. Entonces, no pues, ¿qué nos van a copiar? O sea, copiar el fracaso, el mal manejo económico, la crisis que tenemos hoy se debe a todo eso. Así que no es una economía ejemplar, ni blindada, ni mucho menos. 11 millones de bolivianos dice que tenemos el censo de hace más de 10 años. La situación para vivir mejor tenemos que saber quiénes somos, cuántos somos y a dónde vamos. Esta planificación es importante y el conocer a dónde vamos. El conocer a dónde vamos tiene que ver necesariamente con la educación de la gente o simplemente con la experiencia que ha tenido de la familia, de los valores. ¿Es suficiente para administrar algo cuando usted hacía referencia a que administramos mal? En estos últimos años, el tema de los valores de haber hecho algo, de la meritocracia, no valen ahora. Parece que es bueno ser dirigente, ser indígena, dar pena en algunos casos para tener un puesto. Eso está bien, eso está mal. Hemos estado 16 años más en esa medida, no valorando a los profesionales. ¿Cuánto más podríamos aguantar así? Y yo creo que muy poco más. Es decir, si seguimos con esa práctica, con esa política, Bolivia no tiene futuro. Porque si vamos a elegir a la gente de acuerdo a su color de piel, o de acuerdo a su apellido, o de acuerdo a si nos dan pena o no nos dan pena, como decías tú, pues no vamos a poder lograr generar políticas eficientes, etcétera, ¿no? Pero déjame decirte una cosa. Esto que tú acabas de describir pasa porque nuestra economía depende del Estado. El minuto en que nuestra economía diga el Estado se achica, se arrincona, se empequeñece y le damos a la empresa privada la posibilidad de decidir su propio desarrollo, ese minuto se acaba la muñeca, se acaba el color de piel, se acaba... ¿Por qué? Porque a la empresa no le interesa eso, a la empresa le interesa ganar plata, entonces va a escoger a los mejores. Entonces no es una cosa de vamos a cambiar la cultura y ahora todos aprendemos y rezamos y repetimos que hay que ser meritocráticos. Es simplemente devolverle al individuo, a la empresa, la posibilidad de generar desarrollo y la meritocracia va a venir como añadidura porque ellos buscarán a los mejores y no a los apadrinados. ¿Cuánto tiempo, en qué parte del proceso de cambio estamos? ¿En qué etapa de ese proceso de cambio económico Bolivia estará viviendo? ¿En la decadencia? ¿En la continuidad? ¿Es una etapa más de este proceso? ¿O qué viene dentro del modelo económico del MAS? Esta es la decadencia, sin duda alguna. Es la decadencia, estamos al borde del colapso, al borde del precipicio. Este es un país en crisis por muchas razones. Una de ellas es que nos acabamos los dólares, otra porque llevamos 10 años consecutivos de déficit fiscal, otra porque tenemos 76 empresas públicas, todas ineficientes, otra porque el gobierno se come el 80% del PIB cada año en el presupuesto general del Estado. Entonces, es un país, es una idea, es un modelo que ha hecho crisis. Y a partir de aquí, la oportunidad, porque tú sabes que cada crisis trae una oportunidad, es patear el tablero, mover el timón
y movernos hacia otro rumbo, hacia otro paradigma. Digamos que ese es el mensaje de esta gira que estamos tratando, movernos a otro paradigma en que el Estado se achique y el individuo toma las riendas del desarrollo. Es una nueva ingeniería de la economía la que se quiere aplicar. Acá en Bolivia, por lo menos, ¿quiénes van a ser? ¿Quiénes podrían ser los administradores de esta nueva ingeniería económica, tomando en cuenta que izquierda o derecha, blancos, morenos, cholas, vestido, quienes sea, no tiene los valores adecuados como para poder administrar una sociedad en este país? Lo hemos visto en el caso del gobierno de Yanina Áñez, lo estamos viendo con los otros gobiernos, y este gobierno, los hechos de corrupción, no tiene que ver con la persona, con el ser como tal, que esté pasando estos temas, porque viene otro gobierno, pero con las mismas mañas de una sociedad que viene aprendiendo. Exactamente. Has dado el punto clave. Esto no se trata de personas. No necesitamos buscar dónde están los angelitos, los buenos muchachos que administren el Estado. No, lo que queremos es que el Estado no administre nada. Entonces no importa si son angelitos o maleantes o corruptos, el Estado no va a tener la influencia que hoy tiene en la economía. Cuando reduces al Estado a su mínima expresión, provea usted propiedad privada, es decir, haga respetar la propiedad privada, provea seguridad jurídica, y el resto lo vamos a hacer nosotros. Entonces no necesitamos identificar, este es el probo, este es el ángel, este es el buen tipo que necesitamos ponerlo para que administre el Estado. No. Necesitamos que cada uno de nosotros haga lo que tiene que hacer y el Estado a un rincón. Solo así vamos a poder, y no nos vamos a tener que preocupar porque si elegimos al corrupto o no al corrupto. Termino, 10 segundos. Una de las cosas que a mí me encanta de Suiza, además de sus Alpes y toda la cosa linda, que tú vas por la calle y le preguntas al suizo, ¿quién es el presidente de Suiza? No tiene ni idea. Porque en su vida el político no importa, porque el Estado tiene muy poca influencia. A ese punto es al que ojalá en algún día tengamos que llegar. Ojalá algún día. ¿Cómo cambiar el chip a una sociedad que ha estado durante 17, 18 años con esta forma de actuar y se ha acomodado a estirar la mano y a esperar que el Estado le dé todo, le dé comida, le dé casa, le dé absolutamente todo y venga muchos bonos? ¿Cómo se puede cambiar ese chip? ¿Tendremos a la gente que trabaje en ese movimiento? Yo creo que estamos más cerca de lo que pensamos, porque el boliviano es liberal en su práctica. El boliviano cuando se levanta en la mañana no dice ojalá me toque un bonito social hoy día. No dice ojalá hoy día sacudan a todos los ricos y me toque a mí parte de la redistribución. El boliviano no se levanta pensando en eso o pensando ojalá agarre una peguita en el sector público. El boliviano se levanta diciendo ojalá me dejen trabajar. Ojalá el regulador de turno se despierte un poco más tarde porque así tengo unas horas donde nadie me dice nada y puedo trabajar. No me ponen estas barreras, estos cupos a la exportación, estos controles de precio, estas regulaciones en el mercado laboral. Entonces el boliviano es liberal en su práctica. Ese concepto, voy a pedirle a Antonio que nos ayude a desmenuzar para los amigos que no entendemos este tema, en mi caso, o los amigos que están en el área rural, en la gente que está en el cocal, saludos a los amigos yungueños, a los amigos que están en el agro, al transportista, al chapero, a la que vende dulces. ¿Qué significa liberal? ¿Cuál es el significado de la palabra liberal? Liberal significa, deme a mí usted mi libertad individual, que yo pueda hacer lo que yo decida con mi vida y con mi propiedad privada. Libertad individual. Protéjame mi propiedad privada, no me la confisque, no me ponga impuestos que vayan a confiscar de alguna manera mi propiedad privada. Y después déjeme operar en el libre mercado. Eso significa ser liberal. Y los bolivianos nos levantamos en la mañana pensando en eso. Ojalá me dejen libre, ojalá proteja mi propiedad privada y ojalá pueda participar en mercados. ¿Es igual que capitalista? Correcto. No hay que tenerle miedo a la palabra capitalismo liberal. Pero ¿cómo le vamos a tener miedo a la palabra capitalismo cuando el capitalismo ha sido el sistema económico, social y político que ha sacado a más gente de la pobreza en el mundo? Pero fíjate tú todos los procesos históricos donde el capitalismo ha tenido la oportunidad de desarrollarse. El resultado ha sido siempre más gente fuera de la pobreza, más gente generándose desarrollo. Cuando el socialismo, que sería la antípoda, ha sido aplicado, lo único que hemos generado ha sido miseria, pobreza, migración forzosa. O me van a decir que la gente no se va de Cuba, no se va de Venezuela, no se va de la Argentina. Y ya no quiere volver, además. Los cubanos a Cuba ya no quieren ir. Entonces, el capitalismo ha sido el sistema que ha sacado a la gente de la pobreza.
Lo que nosotros necesitamos en Bolivia es un capitalismo de pantalones largos. No un socialismo disfrazado, un estatismo bonito. Eso nunca funciona. Capitalismo de pantalones largos. Está usted haciendo una gira por Bolivia. Estuvimos hablando cuando estaba en Sucre. ¿Cómo le está yendo en los lugares que está visitando? Mira, estoy sorprendido por el cariño, por el recibimiento, por el interés. Hablabas de Sucre, hemos tenido llenos totales para ninfos de 200, 300 personas en Sucre. Hemos hablado en las universidades públicas en Sucre y la gente ha respondido increíblemente. Hemos hablado en la Gabriel René Moreno, en Santa Cruz, lleno total, en la San Francisco Javier de Sucre, en la Misael Saracho de Tarija. Mañana vamos a estar en la UPEA a las 9 de la mañana. Y esperamos un recibimiento igual de cálido. Vamos a estar en la UMSA, en la Católica. Muy bien. ¿Qué es lo que usted les plantea a la gente que visita, con la gente que habla? Lo que yo les planteo es que Bolivia necesita un nuevo paradigma, que tenemos que repensar la forma en que cómo nuestra sociedad está organizada. Le planteo la idea de que no es cosa de cambiar a los actores o a los administradores del Estado. No es cosa de sacar al MAS. Es cosa de remover el paradigma que el MAS representa. Entonces no se trata de actores, se trata de sistemas, de la forma en que la sociedad se organiza. Y yo les planteo la idea de que si nos movemos hacia un capitalismo de pantalones largos, que si quieres ahorita lo definimos, a un capitalismo de pantalones largos en Bolivia y removemos al Estado de la ecuación, Bolivia va a tener las chances de generar crecimiento sostenible en el largo plazo y eso va a cambiar este país. ¿Qué es un capitalismo de pantalones largos? Un capitalismo de pantalones largos está basado fundamentalmente en la propiedad privada, ¿no? Yo discuto esto con economistas aquí en el país que me dicen, pero Antonio, ¿a vos te gusta el capitalismo, te gusta el liberalismo? El alto debería ser tu utopía, porque ahí todos son liberales, el Estado no interviene, no te cobra impuestos, todo el mundo hace lo que quiere, y mira cómo nos está yendo, o sea, para que veas, me dicen que no es la solución. Y yo siempre les digo, pero no pues, eso no es capitalismo de pantalones largos. Porque pregúntale tú a un señor de la feria 16 de julio que puede mover miles de dólares a la semana, y le dices, mira qué bien te va, oye, mostrame el título de propiedad de tu negocio. Ah, no tengo. O sea, tú trabajas aquí 20 años, mueves miles de dólares, pero no tienes título de propiedad. No tengo. Al transportista, hace su ruta, no tiene título de propiedad. Al agricultor en Santa Cruz, al agricultor en Cochabamba, tiene un predio chico, por ley, su tierra es inembargable. Entonces el señor no puede llegar a un banco y decir, quiero prestarme plata para un tractor, le dejo mi tierra en garantía, porque su tierra es inembargable. Entonces lo que te estoy tratando de decir es que en el comercio, en la producción agrícola, en la producción minera, no tenemos propiedad privada. Pese a que trabajamos en eso por años, no tenemos propiedad privada. Por lo tanto, nos levantamos cada mañana con incertidumbre. Se enoja un viceministro y viene y me saca de este puesto porque no tengo nada que me respalde. Claro, no lo sacan. ¿Sabes por qué no lo sacan? Porque exponiendo. Entonces hay una red de corrupción terrible en todos los sectores y el productor vive a salto de mata, pagando acá, pagando allá, sin tener esa certidumbre. Entonces un capitalismo de pantalones largos significa devolvámosle a toda esa gente su propiedad privada. Aquí está el título y eso evita toda la red de corrupción, pero además genera que la persona pueda invertir, pueda hacer capitalismo de pantalones largos, arriesgar, moverse a otras industrias, etcétera, etcétera. Eso es lo que significa. El MAS ha calificado a los demás partidos de la derecha, que son de la derecha, no son partidos que están con el pueblo. ¿Usted ve partidos de la derecha en Bolivia? ¿Y a quiénes ve partidos de la derecha? No, eso es un sofisma, es una cosa que usa los partidos de izquierda para insultar, para denostar a los que no están con el estatismo, ¿no? Pero en realidad Bolivia no tiene partidos de derecha, son partidos socialdemócratas, ¿no? O sea, el partido de Carlos Mesa, de Samuel Doria Medina, todos son socialdemócratas. Eso es lo que dicen, bueno, está bien, el mercado funciona, pero el Estado tendría que hacer esto y el otro, las empresas estratégicas se tienen que mantener, o como me han dicho a mí estos políticos, pero textualmente me han dicho, pero Antonio, ¿cómo vas a reducir el aparato estatal a la mitad? Eso significa que vas a crear mucho desempleo y eso es un crimen. Entonces son socialdemócratas, ¿no? Lo que yo les digo es, no señor, ese no es el crimen, sacar a esta gente, estos burócratas. El crimen es que nosotros les pagamos el sueldo cada día.
Ese es el crimen. Entonces los políticos nos están mintiendo a los que dicen, a los que los siguen, porque se presentan como una opción. ¿Usted no ve una opción en ese sentido, un cambio de mentalidad económica en estos partidos diferentes? En absoluto, eso no es una opción. Es más de lo mismo. Estos partidos son funcionales al paradigma del MAS. Entonces no es una opción alternativa y por eso no enamoran a la gente, por eso no tienen éxito, por eso la gente sigue votando por el MAS, porque dice más vale el diablo conocido, ¿no? ¿Cómo es? Que lo no conocer. Entonces lo que Bolivia necesita es escuchar una nueva alternativa, una alternativa liberal en serio, capitalismo de pantalones largos, porque a ellos les conviene, porque ellos van a tener su propiedad privada, van a poder hacer de su vida su proyecto de vida y eso es lo que genera desarrollo. ¿Qué es lo que normalmente o frecuentemente le preguntan en estas charlas que está haciendo? ¿Cuáles son las preguntas más recurrentes? Bueno, una de las preguntas recurrentes es, ¿estaremos listos para eso? Bolivia tiene una tradición estatista de larga data, seguimos votando por el partido que nos ofrezca un Estado benefactor, un Estado paternalista, un Estado que se ocupe de varias cosas. ¿Será que tenemos la cultura como para llegar a esto? Aunque sepamos que es la solución correcta. Y yo digo que estamos más cerca de lo que suponemos. Los gremiales, me he reunido con ellos, han sacado un manifiesto muy interesante en los que dicen nosotros no queremos izquierdas, derechas, capitalismo, socialismo. Lo tienes que leer, han sacado hace un par de semanas este manifiesto, la Asociación Nacional de Gremiales. Dice, no más derecha, no más izquierda, lo que queremos es familia, propiedad privada y Estado de Derecho. Entonces tú dices, pero señor, usted es liberal. Porque si usted quiere familia, propiedad privada y Estado de Derecho, lo que usted está diciendo es, yo no quiero que el Estado me dé cosas, yo quiero que me dé mi propiedad privada y entonces yo decidir cómo hacer mi negocio. La gente joven está abrazando mucho estas ideas de la libertad, todo el cariño que he encontrado en esta gira. Yo sé que es una muestra pequeña, pero a mí me parece que hay una energía interesante, que estamos más cerca de lo que suponemos, de que Bolivia cambie ese chip. Antonio, ¿lo tendremos más seguido en Bolivia? Ojalá que sí. Yo vengo un par de veces al año y voy a tratar de estar mucho más seguido en el país. Lo vamos a esperar como siempre. Es un gusto escuchar una voz distinta, diferente, conocer esto que a veces muchos no se animan, aunque hay gente que habla también así, con esa fuerza y contundencia. Sin embargo, nos refresca en función de lo que estamos escuchando y viendo. A la gente tiene miedo decir ciertas cosas, decir ciertas palabras. Hablar de derecha, algún medio, digamos, es complicado para algunos. En todo caso, lo que queremos es que usted saque sus conclusiones, escuche todas las voces y usted sepa elegir qué le conviene y qué no le conviene. Eso es importante, esta libertad de expresión y libertad de prensa para que la gente se pueda informar. Antonio, muchas gracias, un gusto tenerlo acá. Ha sido un placer, gracias Gonzalo. Un placer. Vamos a la pausa nosotros, enseguida retornamos.